This meeting is being recorded. Ya está, More, ya usted es el host, lo dejo aquí. Tenemos por costumbre, More, que antes de empezar la clase nosotros oramos y al terminar también oramos. No podemos dejar esa costumbre para que Hashem llegue, ilumine la mente, tanto de la de usted como la de los estudiantes. Lo dejo por aquí. Shalom, shalom. Amén, amén, ministro. Sí, yo también tengo esa costumbre. Bueno, los evangélicos oramos para todo. Eso debe ser así. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche me place estar compartir con ustedes. Mi nombre es Miguel Cabrera. En esta ocasión seré su facilitador de la materia manuscritos y traducciones. Y en el día de hoy vamos a sentar las bases de esta materia. Vamos a definir algunos conceptos y vamos a hacer una buena plataforma. Antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Heriberto, vamos a darles el privilegio que haga una tefilá al Eterno, nos presente para que el Eterno nos dé sabiduría y entendimiento en esta noche. Amén. Nuestro hermano Heriberto, si me escucha, puede iniciar la oración. ¿Me escucha, Heriberto? Pues vamos a dejar a la pareja de esposo, al ministro que está ahí haciendo sus apuntes desde temprano. Claro que sí, bendiciones. Amén. Soberano Dios eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres Jehová, Shalom, Adonai, porque tú eres nuestro Dios y Padre. Reconocemos, Dios mío, que tú eres el único Dios verdadero. Dios mío, en esta noche, Señor, te presentamos, Dios, la impartición que vamos a recibir hoy de nuestro profesor, señor Miguel. No se escucha, Emiliano, no se escucha. Zuleika, le pusieron mute al micrófono y no se escuchó, pero está bien, ya lo damos por hecho. More, délo por hecho. Amén, eso es así. Dios bendiga a nuestro distinguido hermano Heriberto por su disposición. Bueno, quisiera que nos presentáramos para yo conocerle a ustedes, le diga su nombre, su grado académico y la función que usted tiene en su congregación. Vamos a ver. Vamos a dejar a la pareja de esposo que está ahí, que inicie. Amén. Respondo al nombre de Emiliano Guerrero David. Tengo, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Soy nacido en un hogar cristiano. Tuve una experiencia con nuestro Señor Jesucristo a los 18 años, donde fui evangelista de la Asamblea de Dios por más de 20 años. Y como pastor tengo 16 años de experiencia allá en República Dominicana. He levantado unas cuantas obras en México y otros países. Y tengo 4 semestres de psicología educativa en la Universidad OIM. Ya no estamos ejerciendo la carrera, pues porque vivimos aquí en Puerto Rico, pero por la misericordia de Dios estuvimos estudiando psicología educativa. Muy bien. Excelente, ministro. Excelente.
La sierva. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Zuleika Cintrón. Sirvo a nuestro Dios Todopoderoso desde la edad de 15 años, o sea, hace 27 años entregué mi vida al Señor. Me congrego con ¿verdad? El pastor Andrés Tapia y nos estamos levantando la congregación. Así que estamos de ayudantes de pastores en la congregación. Tengo estudios en lo secular de grado asociado de sistemas de oficina y en un instituto bíblico. Estudié también, hice 2 años de instituto bíblico, pero no se relaciona en nada con lo que estoy aprendiendo aquí, así que estoy fascinada y encantada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Otra persona? Me queda el hermano Heriberto y la hermana Rebeca. Amén, amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Disculpen que no vean se vea la cámara, es que estoy manejando de camino a la casa. Un honor para mí, ¿verdad? Estar en este bachillerato, una experiencia extraordinaria la que hemos estado recibiendo durante todas estas semanas. Soy de profesión maestra de niños preescolares. Y nada, soy nacida y criada en el Evangelio, ¿verdad? Un hogar cristiano, de una familia cristiana, gracias al Señor, y pues le he servido al Señor durante mis 34 años para la gloria del Señor. Y siempre estamos ahí dando gracias a lo que por gracia hemos recibido y diciendo que sí a todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Qué bueno, excelente, excelente. La persona que continúa. Si no me equivoco, More, él también está guiando y va rumbo al trabajo y es un poco peligroso porque hay muchas curvas. Excelente, está bien. Bueno, el pastor ya necesita presentación, el pastor Andrés Pérez, ya tenemos conocimiento acerca de él. Y bueno, pues entonces, como le decía ahorita, mi nombre es Miguel Cabrera, soy dominicano, soy electromecánico y también soy eléctrico automotriz. En cuanto a lo eclesiástico, tengo una licenciatura en teología, estoy terminando una maestría en cultura hebrea, tengo diplomado en ciencias bíblicas, en judaísmo, también tengo estudio en teología católica, en mística judía, apología, angelología, demonología y otras ciencias más. No recuerdo ahora mismo, pero son muchos. Y también me desenvuelvo como maestro de la Universidad Redime. Anteriormente también estábamos en la universidad, o sea, damos clases también en otras universidades. Pero me corresponde ahora mencionarle la universidad que le está auspiciando a ustedes, que en esta ocasión es la Universidad Redime. También imparto también bajo la jurisdicción de la universidad diplomados en cultura hebrea, en orientalismo bíblico y también en hermenéutica bíblica. Así que esperemos que llene sus expectativas y que yo pueda enseñarle, porque para eso es que estamos aquí, que yo pueda enseñarle y que ustedes puedan aprender. Entonces, mis distinguidos y prestigiosos hermanos, expreso mi respeto a cada uno de ustedes. Veo que son hombres y mujeres de valor, personas que tienen trayectoria en la obra, que han dedicado su vida al Señor, que muy posiblemente yo esté por debajo de ustedes en cuanto al conocimiento, en cuanto a la experiencia, pero en este momento trataré de guiarlo simple y llanamente, porque ustedes saben que nosotros, así mismo como lo establece la pedagogía moderna, lo que somos es facilitadores y el estudiante, que es el encargado de continuar
en el maravilloso y sagrado camino de la búsqueda del conocimiento. Así que le expreso mi respeto y espero que nos podamos entender y que ustedes puedan realmente engrosar su bagaje teológico y notar la diferencia entre un antes y un después. Bien, tenemos entonces la materia. Yo no acostumbro casi en la primera clase a presentar material visual, o sea, diapositiva, porque la clase casi siempre yo la doy dependiendo de la materia desde un punto de vista crítico y la doy conjuntamente con los estudiantes, llevando a los estudiantes al tema de la reflexión y que ellos mismos puedan sacar sus propias conclusiones de los puntos de inflexión que nos afectan a nosotros como pueblo cristiano y el ambiente en que vivimos. Pero como esta materia es muy académica, vamos a tratar, ¿verdad?, de encaminarnos y también llevarlo usted al terreno del análisis y plantearle algunas cosas que fuera de la academia uno no la puede entender, no se puede entender porque hay personas que se molestan cuando uno cuestiona algunas Biblias. Hay personas que entienden que la Biblia es la palabra de Dios y cuando yo digo la Biblia no me estoy refiriendo al texto original donde descansa la revelación divina, que fue el texto que se reveló. Cuando yo hablo de la Biblia me estoy refiriendo a una traducción y ustedes saben que una traducción puede responder a la casa de los dueños de la editora y está sujeta también a la interpretación del traductor. Por lo tanto, como hay esa variante, hay puertas abiertas para que sucedan algunas cosas que no deberían de suceder. Y esas cosas que no deberían de suceder es que entonces la crítica textual permite que uno la observe y la historia de la evolución de los materiales y cómo se formó el texto bíblico, que es lo que vamos a estudiar nosotros en el día de hoy. Y por eso entonces usted va a tener la capacidad de hacer una contrapolación a cualquier comentario o entender cuando una persona cuestiona cierta traducción o cierta versión de las escrituras. Y que cuando usted escuche un académico cuestionando una versión de las escrituras, uno no puede con una mente religiosa entender que esa persona está cuestionando el texto sagrado. O sea, no está cuestionando la palabra de Dios como tal, porque la palabra de Dios es incuestionable. O sea, el texto sagrado, la revelación que el Eterno entregó a Moshe y entregó a los santos hombres, eso es incuestionable. El problema es que las traducciones tienen una carga semántica muy diferente y se pierden muchos elementos. Y como se pierde la esencia. Exacto. Pues, o sea, eso no estamos diciendo que ha pasado, estamos diciendo que puede pasar, porque tenemos copia de copias, y vuelvo y les repito, tenemos traducciones y tenemos versiones. Y ¿no me están escuchando? Sí, se escucha, More. Ah, ok, fue que la sierva me hizo una seña y pensaba que no se estaba escuchando. Pues bien, mis amados hermanos, entonces, esta es esta materia es muy importante porque como ustedes están formándose académicamente en cuanto a al conocimiento de la palabra, pues esta materia le va a brindar a usted una óptica crítica de la misma escritura, no con la intención de que usted cuestione. No, jamás. Vuelvo y le repito, la revelación sagrada que descansa en la Torá que el Eterno le entregó a Moshe, eso es incuestionable. Lo que sí se puede cuestionar y se ha cuestionado son las diferentes variantes textuales. Yo le digo así, no me gusta llamarle errores, variantes textuales y conceptos de algunas narrativas bíblicas que algunos traductores con buenas intenciones, queriendo ser fiel
a la idea del contenido bíblico a ello han puesto, pero el asunto está, y quiero que ustedes me presten atención con esto, que siempre la calidad de una traducción va a depender del conocimiento y de la preparación del traductor. Me explico. Mientras más preparados son los lingüistas y los técnicos que hacen el trabajo de la traducción de un idioma a otro, o sea, el lingüista, el técnico, tiene que conocer bien a profundidad las lenguas vernáculas en las cuales se escribió el texto sagrado, pero también tiene que entender la psicología de quién escribió y a quién se le escribió. Es un poco difícil esto porque las escrituras están, o sea, se escribieron en un idioma bastante complejo que comparativamente con los idiomas modernos es muerto. Entonces, hay que regresarse allá atrás, tratar de entrar en la mente del escritor, tratar de entender la psicología de las personas, de los destinatarios, ¿verdad? Y en base a esa interpretación de esa gráfica que se puede hacer, entonces construir lo más apegado a la realidad posible de la intención escritural, la narrativa bíblica. Y eso es un trabajo bastante difícil. Entonces, las traducciones van a estar sujetas a la preparación de los técnicos y de los científicos que trabajen en el área. Por eso usted va a ver que hay traducciones que son más confiables que otras, ya sea porque las técnicas son más avanzadas, porque los lingüistas sean más preparados, porque la compañía que se vuelve en el proyecto contrató mejores técnicos, etcétera, etcétera. Quería darle eso de introducción. Pero en este caso, vamos a comenzar de atrás para adelante, como es lo natural, porque siempre se inicia para llegar al 2, primeramente hay que comenzar por el 1. Quiero hacerle una breve reseña acerca de lo que es, de lo importante que es la comunicación. Señores, la comunicación es el medio que Dios utilizó para revelar su propósito, sus proyectos y sus pensamientos con el hombre. En este caso, nosotros conocemos la comunicación, la más antigua y una de la más efectiva, que construye y destruye a la vez, es la comunicación oral. Y este elemento, esa capacidad que Dios tiene y con la cual creó al hombre, de Dios poder hablarle, articularle, sea en el lenguaje que él entienda y de la manera que él entienda, es lo que construye entonces una relación fuerte o débil entre Dios y el hombre, y lo que da la posibilidad de que el hombre todo el tiempo pueda seguirle las pistas a Dios, ya que Dios es un Dios insondable, es un Dios irrastreable, pero precisamente mediante la comunicación es que él hace posible que el hombre pueda seguir su rastro que él no tiene, pero él lo construye con la finalidad de que el hombre tenga la idea de por dónde más o menos él puede ir, y en esa intención le puede entonces el hombre afinar su corazón con los lineamientos del Eterno. Entonces, ¿qué sucede? Que desde las civilizaciones antiguas, los conocimientos y las técnicas se transmitían de generación en generación de forma oral. Las leyendas, las historias y todo eso, las generaciones antiguas se encargaban de hacer un clima, ¿verdad? Construir un clima comunicacional basado en esa teoría que ellos querían conservar, y eso se iba transmitiendo de generación en generación. Bueno, resulta bien el caso que, según los investigadores que registran la historia de la escritura, que es lo que viene a fortalecer entonces la comunicación o convertirse en un elemento más de este privilegio que Dios nos dio a nosotros de la comunicación, pues la escritura nace precisamente entonces en el seno de los religiosos y de los comerciantes. O sea, quienes al principio son los elementos en términos humanos que se inician en el asunto de las escrituras. Los científicos se disputan los lugares donde se originó. Algunos dicen que fue en Egipto,
otros dicen que fue en Mesopotamia, otros dicen que fue en la India y otros dicen que fue en China. Pero hasta ahora mismo la academia, la mayor cantidad de académicos posible están de acuerdo de que las primeras reseñas de escritura se encontraron en Mesopotamia, específicamente en la tierra de Uruk, que queda al sur de Mesopotamia, y esos registros están 3100 años antes de la era común y 1600 kilómetros al norte entonces de Mesopotamia. Después, en la ciudad de Egipto, entonces se vino a dar continuidad y a perfeccionar el arte de la escritura. En este caso, a nosotros que nos compete es entender y manejar el término de qué es un manuscrito y qué es una traducción. Nos vamos allá manejando, ¿verdad?, el sentido de la comunicación, como la escritura no que viene a interrumpir, sino viene a fortalecer el aspecto de la comunicación y a formar un elemento binomio de carácter social, académico y religioso que nace en la comunidad de comerciantes y la comunidad religiosa. Como le decía antes, los sacerdotes y los comerciantes fueron los que se iniciaron en la escritura, los comerciantes básicamente en la contabilidad con la inscripción de los números y la contabilidad de los ganados, y los sacerdotes tratando de graficar sus deidades y el mensaje que le enviaban. De manera que ahí nace entonces la capacidad de que el hombre pueda irse comunicando a través, ¿verdad?, para que lo podamos entender, de un bolígrafo o de un lápiz. Ahí se vienen entonces se vienen formando los alfabetos, las consonantes. ¿Y qué sucede? Las escrituras, como nosotros las conocemos, específicamente la Torá, fueron escritas, el primer idioma, o sea, tienen un proceso evolutivo, si así se puede decir, acerca de lo que es su escritura, y la escritura comienzan entonces a aparecer en el paleo hebreo, que fue el primer sistema de escritura que se registra en Fenicia, ¿verdad?, en Mesopotamia, y el paleo hebreo entonces consistía en gráficos que querían comunicar acciones. Este sistema de escritura, señores, un sistema de escritura bastante poderoso en cuanto a la idea, o sea, un sistema de escritura que tiene mucho peso, que viene cargado de mucho peso en su significado. Anteriormente, las letras eran figuras, y figuras que traían un mensaje, el paleohebreo. Luego, ¿qué pasa? Luego del paleohebreo viene entonces en la aparición entonces del escenario de Esdras, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, allá en la deportación. Y Esdras entonces, cuando viene a hacer una traducción de los textos que ya existían en el paleohebreo, viene entonces y hace una traducción en hebreo, pero no ahora, no semítico, sino hebreo arameizado, donde la carga gráfica que tenía la va reduciendo un poco y va poniendo elementos gráficos también, pero ya en este sentido con la influencia, ¿verdad?, ya del idioma árabe. Y luego de esa evolución, entonces, vienen los masoretas, que hacen una depuración del texto de Esdras, y ellos son los que le agregan entonces las comas, los puntos, para que ustedes tengan una idea. Los masoretas hacen la depuración y le agregan los signos de puntuación al texto como nosotros hoy lo conocemos, de manera que ha sido un trabajo bastante riguroso, y que se puede ver a través de la historia cómo ha ido evolucionando, cómo el Eterno ha ido preparando los escenarios, cómo el Eterno ha ido preparando hombres, épocas, climas, y cómo el Eterno ha venido preservando la esencia, como diría el pastor ahorita,
de las escrituras y la idea principal. Ustedes saben que la idea principal de las escrituras es la presentación del proyecto divino, ¿verdad? El proyecto divino, que es la concepción del Eterno, de su Hijo a la humanidad, para que mediante su Hijo, pues el problema de la divulgación del pecado que había en el universo, pues mediante el sacrificio del Mesías, ese problema quedará resuelto siempre y cuando la persona entrara bajo pacto con el Mesías. Ese es el tema central de las escrituras. Pero quiero ahora prestarle a ustedes el micrófono, hablando en un sentido literario. Quiero escucharlo para que ustedes me digan qué usted entiende por manuscrito. Vamos a definir el término manuscrito y vamos a definir el término traducción entre todos para que sentemos las bases fuertes. Yo quiero entonces que ustedes me digan qué es un manuscrito. El punto de vista, ya sea que usted lo haya investigado, que lo haya escuchado, su apreciación, pero quisiera escucharle. Y si usted no sabe, pues también. Manuscrito es como su nombre lo indica, es un texto escrito a mano. Correcto, correcto. ¿Quién más me da su idea? No se me pongan tímido, ¿eh? No se me pongan tímido, porque la clase me gusta impartirle entre todos, me gusta, como yo le dije, llevar al estudiante a la reflexión y usted no va a caer preso porque usted diga su opinión. Eso es lo contrario. Si usted no me dice, yo le voy a llamar por su nombre, entonces. Hermana Rebeca, dígame qué apreciación usted tiene de lo que es un manuscrito. Deme un permisito. Deme un momentito. Vayan analizando ahí. Realmente yo estoy contigo, yo pienso eso. Mano de mano. ¿Cuál es el palo? Él dijo que estas lo tradujo a hebreo, arameo o arábico. Ok. Muy bien. Y el hermano Heriberto, ¿qué me dice? Bueno, sí, el pastor me dijo que Heriberto está un poquito inadecuado porque está conduciendo. Bien, vamos a ver la esposa del pastor. ¿Qué idea usted tiene, sierva, de lo que es una traducción? Yo estoy con lo que dice mi esposo, o sea, mano, que viene de mano. No, pero escúcheme, ahora no es manuscrito, sino una traducción. Acuérdese que la materia es manuscrito y traducciones. Entonces, él definió y dijo que un manuscrito, así como su nombre lo indica, es un escrito hecho a mano. Pero ahora yo muto y quiero escuchar es la traducción, o sea, una traducción bíblica que usted entiende por eso. El pastor Andrés puede participar también y nos puede ayudar. Una traducción. Pastor Andrés, ¿usted puede ayudarnos? Sí, ahí. Que estoy aquí bregando con la clase bíblica de mañana. Okay. Pero estoy en otro mundo. Básicamente, Está bien, básicamente cuando se habla de traducción es como una definición de un texto o de una palabra. Una traducción, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Para mí viene siendo cuando se
la palabra lo dice, cuando se traduce algo, cuando se le busca su definición, cuando se puede indagar más acerca de ese mensaje o de esa palabra. Muy bien, muy bien. Pues Okay. le voy a... Una traducción, maestro, disculpe, una traducción es también un texto, llevarlo de un idioma a otro. Porque puede que el escrito original está en hebreo, pero yo lo voy a traducir al castellano. Muy bien, excelente. Entonces, miren, tomen nota ahí, que ustedes van a dar clases de esto después. Miren, la diferencia entre una traducción y una versión, eso es algo que usted tiene que manejar. Usted sabe que hay versiones y hay traducciones. Entonces, mire, una versión de las escrituras es cuando se conserva la escritura en ese mismo idioma y lo que varía solamente es la casa editora. Eso es una versión. Entonces usted ve que hay versiones de fulano de tal. Ahí lo que va a resaltar es el nombre de la casa editora, porque se está tomando el texto original, se conserva el contenido semántico, el contenido lingüístico, y simplemente lo que varía es la casa editora. Ahora bien, la traducción es, así mismo como lo dice el pastor, cuando se toma el texto y se traduce entonces a otro idioma. Hay traducciones en español, traducciones en inglés, traducciones en alemán. Entonces eso es muy importante que usted lo sepa. La traducción es cuando se toma el texto en su lenguaje donde fue escrito y se traduce a una lengua que usted, a una lengua que usted desee. Muy bien. Entonces, miren bien. Hablábamos entonces de cómo se vienen uniendo o cómo se unieron la escritura con la comunicación oral, formando un elemento, ¿verdad? Perdón, formando no un elemento, sino contribuyendo al robustecimiento de lo que es la comunicación, porque ustedes saben que la comunicación es amplia y tiene muchos elementos. Entonces, en el principio, donde el elemento principal para comunicarse era las expresiones orales, aparece entonces la escritura para fortalecer esa característica, esa capacidad que el Eterno ha puesto de la comunicación. Entonces, vamos a ver ahora cómo de manera, digamos, de manera evolutiva, ¿verdad? Y de manera conveniente, la escritura se convirtieron en un vehículo para transportar el pensamiento divino, el propósito divino, la intención también del corazón del Eterno, y cómo la escritura ha sido un vehículo eficiente para que después de algunos inventos como la imprenta, ¿verdad? Y la ortografía, y entre otros elementos que son apéndices a eso, esos elementos han permitido entonces que el pensamiento del Eterno, la intención del Eterno pueda dinamizarse, pueda entonces regarse por todo el planeta Tierra. Vamos a dejar al pastor que tenía la mano levantada. Dígame, Sí, ministro. líder, lo que pasa es que usted habló, ¿verdad?, acerca de lo que son los manuscritos, dio la definición, pero me gustaría que diera la definición también de de la edición. Sí, porque como se habló ¿verdad?, de que traducciones,
traducciones, perdón, habló de las traducciones, pero me gustaría también que hable acerca de las ediciones, porque son cosas, como te digo, es algo totalmente diferente. Yo creo y entiendo que una edición es cuando yo hago un cambio en una palabra, por ejemplo, que yo quiera. Sí, las ediciones, ministro, en este caso, son las revisiones. Y las revisiones se dan, lo que pasa es que una cosa adelante y otra atrás, pero para contestarle, las ediciones se dan precisamente producto de los descubrimientos de los manuscritos, porque hay manuscritos que son más viejos que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la teología se ha vuelto igual que la medicina y que la electrónica. ¿Cómo? Bueno, que la electrónica y la medicina no tienen fin. Siempre hay un descubrimiento, ¿verdad? Del funcionamiento de un órgano. En la electrónica siempre hay un funcionamiento de algún componente nuevo, de algún metal. Entonces, en este aspecto, la teología obedece entonces, o tiene esa característica de que mientras más viejo, escuche esto, mientras más antiguo ese manuscrito, más confiable es. Sí, es así. Le explico, miren. Si nosotros tenemos un documento que dice que esta taza en la escritura era roja, de un manuscrito que data de, digamos, para que usted pueda entenderlo, hablarlo en un término básico, para que usted me entienda, que tiene 1000 años, y aparece otro manuscrito con relación a ese mismo texto que tiene 1500 años diciendo que no es blanca, que no era roja, que es blanca. ¿Qué usted cree que pasa en la academia y en el mundo teológico? Pues van a creer lo más antiguo. Las ediciones lo ponen ahí. Entonces, las ediciones son para eso, para revisar el texto de acuerdo a los descubrimientos que se han hecho a favor de las escrituras. Por ejemplo, nosotros hay una incidencia en el número, perdón, el libro de Apocalipsis, con el número de la bestia, que dice que es número de hombre, el número 666, ¿verdad? Más hay un manuscrito que se llama el manuscrito, creo que el manuscrito 58, que fue un fragmento que encontraron del libro de Juan, que es muy, muy, muy apegado a las copias de los originales, que tiene 616. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la academia y de los facultativos y de las personas que estudian la Biblia en términos académicos, como lo están haciendo ustedes, ya no es el 666 como tradicionalmente nosotros lo teníamos, sino es el 616, porque ese manuscrito, que es mucho más antiguo, apegado a las copias de los originales, no tiene 666, sino 616. Y entonces, ¿de dónde sale el 666? Lo que se entiende es que fue un error de uno de los copistas, que parece que a la hora de traducir, el copista no se fijó bien, no vio bien y puso 616 y se ha quedado ahí. Pero los manuscritos más antiguos dicen ahora que era 616, y cuando se compara ese nombre con la gemátrico, con el nombre de Domiciano, ese realmente en el peso gemátrico, que ustedes le han dado eso, ustedes tienen conocimiento de eso, 616 es el número de Domiciano, que era el emperador romano de la época cuando Juan escribió el Apocalipsis. Está muy interesante. Ese dato está súper interesante. Bastante. Entonces, en esta Biblia, aquí podemos ver que la revisión en esta Biblia se dio en el 1960. Exacto. Esa es la Reina Valera, ¿verdad? Esta sí. Sí, Reina Valera. Entonces ahí podemos ver que eso nos da a nosotros a entender, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar discrepancia en algunas cosas que nosotros podamos estudiar de la palabra, y cuando leemos entonces una revisión mucho más antigua, podemos encontrarnos con algo que nos puede arrojar luz realmente a la verdad. Sí, pero mire qué pasa. Lo que pasa es
que las revisiones más antiguas no tratan, para que ustedes tengan esto en cuenta, no es que las revisiones más antiguas, las narrativas o el peso semántico lo va a trazar más para allá y que usted lo va a encontrar más incómodo porque sea más viejo. Eso es lo contrario. Las revisiones que están apegadas a la carga semántica correcta, lo que trata es de captar la idea, aunque las palabras sean diferentes. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es lo que hace entonces, eso es lo que hacen las revisiones y lo que hacen las traducciones fieles, las que quieren apegarse a los originales. Los originales no aparecen. Cuando ustedes oyen que una gente dice, no, porque los originales, no. Eso es un asunto para llamar la atención o la persona desconoce. Eso es cierto. Eso es porque cierto. los originales no aparecen. Tenemos copias de copias de copias. Entonces, lo que hace la academia es que le da fiabilidad y le da fuerza al que está más cerca de la copia. ¿De acuerdo? Sí. Por eso la papirología se ha convertido en una ciencia ahora mismo dentro de la teología. Eso yo le voy a hacer un trabajo acerca de eso. Porque, vuelvo y le repito, en la academia se le da peso y se le da credibilidad al hallazgo o al papiro que es más viejo. Hay más de 6.000 fragmentos de papiro de los evangelios sinópticos, de las escrituras como la tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que pasa. Hay casas que son serias, que a la hora de una edición tratan de estudiar, como yo le decía ahorita, la intención del que escribió y la psicología de el que recibe. Porque miren, para nosotros entender el mensaje que las escrituras quiere llevar en sus capítulos, que no eran capítulos, o en sus narrativas, tendríamos que revivir a los escritores, básicamente. Sí. Porque los escritores, ellos manejaban su cultura, tenían su lenguaje y ellos saben cuando ellos fueron irónicos en algunos escritos, saben cuando plasmaron una cosa, pero no querían decir eso. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros en los dialectos, aquí en Dominicana se usa mucho que nosotros hablamos una cosa, pero no quiere decir eso. ¿Te entiendes? Entonces, eso pasaba también en la mente del escritor. Nosotros aquí, por ejemplo, en Dominicana, decimos, estoy quillao, pero estoy quillao para una persona que haga plato, sabe que estoy quillao cuando algo se raja. Entonces, estoy quillao puede ser allá en Puerto Rico, no sé, o en otra civilización, otra sociedad, que dice, bueno, él está quillao, fue que él se cortó, fue que lo sajaron, pero aquí en Dominicano estoy quillao, es que estoy molesto, que estoy incómodo. Entonces, si usted no es dominicano y yo le digo eso, usted no va a entender. Entonces, es el mismo problema que tenemos con el mensaje. ¿Entiende? Es el mismo problema. Entonces, para descubrir el mensaje real de las narrativas bíblicas, tendríamos que revivir al que escribió. Ven acá, men, ¿qué fue lo que tú quisiste decir cuando tú escribiste esto? Porque él fue el que lo escribió. Entonces, como ellos están muertos, no pueden hablar, ¿qué hacen los técnicos? Los técnicos entonces tratan de entrarse en la psicología del que escribió y entender qué fue lo que él dijo. Pero eso va a estar sujeto a la interpretación del técnico, a la hermenéutica. Entonces, como los técnicos van a tener diferentes apreciaciones de esa narrativa, usted puede hacer así, pastor, que usted encuentre alguna discrepancia en algunos escritos, porque un traductor lo vio de una manera y otro traductor lo vio de otra. Exacto. Sí, entonces, es importante esto porque mientras usted está hablando, yo me estoy creando un mundo de información y digo, espera, es que lo primero que antes de yo hacer una edición o una traducción de algo, lo primero es que yo tengo que saber también cuál era realmente la cultura que
en la cual se hablaba o se decían las palabras en ese lugar. Correcto. Como bien usted acaba de decir, yo puedo decir algo y mi esposa, que ha estado aprendiendo conmigo algunas palabras de allá de República Dominicana. Sí, y ella me puede preguntar, ¿qué tú dices? Entonces Exacto. yo me río y ahí le doy la interpretación de lo que realmente yo estoy tratando de comunicarle. Exacto. Entonces, pero yo estoy hablando de acuerdo a la cultura mía, a mi cultura. Entonces, para yo saber realmente o hacer o llegarme un poco de lo que quiso escribir el autor de este escrito, este fragmento, pues yo tengo que estudiar su cultura. Tienen que adentrarse en su lenguaje, en lo que él quiso decir, la cultura y la psicología. Sí. Porque aparte, bueno, aparte de la cultura, miren, esto es muy delicado. Porque aparte de la cultura, hay que ver el estado de ánimo. Mire, el estado de ánimo de él cuando él escribió. Sí, muy el bien. clima, si estaba nublado, si estaba soleado, porque dependiendo del clima, usted sabe bien que su ánimo y su carácter, y su ánimo, su carácter y su personalidad no es la misma cuando está lloviendo que cuando está haciendo sol. Psicología. Eso es psicología. Entonces, había que tomar en cuenta incluso hasta la economía, si el tipo estaba endeudado, si no debía, si tenía ahorro, si no tenía ahorro, si tenía estabilidad familiar, si tenía problemas con la esposa. Todos esos aspectos, un abanico de elementos que nosotros lo pasamos por alto, pero que deben de estar presentes para hacer una evaluación que se aproxime a la realidad. Increíble, pero muy cierto. Entonces, como él está muerto, el técnico no sabe si él escribió nublado, cuál era su estado de ánimo, si estaba peleado con la esposa, si estaba en depresión. Él no sabe nada de eso. Entonces, de acuerdo a todos esos elementos que yo le estoy diciendo, es el mensaje. Y como el técnico desconoce todo eso, entonces el técnico tiene que adentrarse en ese laberinto y tratar de entender qué quiso decir con lo que dijo. Porque no siempre la escritura dice lo que explícitamente dice. En la mayoría de los casos, la escritura dice una cosa, pero te quiere dejar dicho otra. Entonces, eso es cierto. Uno de los errores garrafales del cristianismo y más en los países tercermundistas que tenemos sistemas de educaciones débiles es que a la hora de leer el texto bíblico nosotros le damos la interpretación dependiendo nuestra cultura y dependiendo nuestra localización geográfica. Y eso, señores, es imposible. Usted no puede interpretar la Biblia desde la cosmovisión puertorriqueña. Usted es sierva, que es puertorriqueña. Usted, varón, no puede leer la Biblia desde una cosmovisión dominicana, porque las escrituras no fueron dominicanos ni fueron puertorriqueños que las escribieron, fueron judíos. Y la gente no quiere entender eso y a veces sataniza a los movimientos de cultura hebrea. Cuando usted le quiere explicar algo, le dice, mira, usted le quiere explicar la raíz de algunas palabras o el significado en hebreo, lo satanizan, que ya tú estás buscando cosas raras, que qué es lo que te pasa. No tienes ni idea de lo que nosotros estamos diciendo, que para entender el texto o para aproximarse a un entendimiento coherente del texto, obligatoriamente tú tienes que irte a los inicios, allá atrás, y hay que estudiarlo de forma académica y pedirle a Dios iluminación para que Dios le revele por medio de la oración y por medio de estudios responsables el significado de los escritos. Usted sabe los textos que hay sacados de su contexto y las doctrinas que hay incluso sostenidas por concilio que están en estatuto de concilio. Sí. En estatuto de concilio firmado por obispos y por doctores en teología y por gente con renombre. Y cuando usted toma esos estatutos y usted lo confronta con la escritura seria, óigame bien, con la interpretación seria y responsable de las escrituras, se caen. Sí, no tiene fundamento. No tiene fundamento, pero
pero ese estatuto lo hizo el obispo fulano de tal, junto con el doctor fulano de tal, y se quedan ahí. Estos son los estatutos de nuestro concilio y lo que dice nuestro concilio, eso es. Y como dice la muchacha aquí en Dominicana, y eso no se cambia. Ay, santo, eso es así. Eso es así. Entonces, mis amados hermanos, miren, los manuscritos, les voy a dar algunas pinceladas porque quiero que ustedes me hablen de eso. Los manuscritos se utilizaban diferentes materiales. El más común era el papiro. Por eso es que usted oye la ciencia de la papirología. Entonces, el papiro lo obtenían de un árbol que se daba a los alrededores del río Nilo, y ellos cogían entonces hebras de ese árbol y la iban pegando una del otro en forma horizontal y en forma vertical hasta que se formaba para que usted pueda entender, como una especie de un paño, ¿verdad? Y entonces la tinta que utilizaban era el hollín de los hornos mezclado con agua para la inscripción. Entonces, los manuscritos, se le llama manuscrito a esos escritos que se realizaban en papiro, pero también hay escritos que lo realizaban en piedras, lo realizaban en pedazos de vasijas, y entonces, aunque no fuera en el papiro, ya por el tamaño de la inscripción, se le da como quiere el nombre de manuscrito. O sea que el manuscrito tiene que ver tanto con el material como con el volumen de la escritura. O sea que un escrito en una hoja de papiro y un escrito en una arcilla o en una taza, un grabado en una taza, también eso se convierte en manuscrito. Los manuscritos tenían la desventaja, el papiro tenía la desventaja, que había que cambiarlo cada 3 meses, cada 6 meses, porque se desintegraba. Y por eso que ustedes ven ahora mismo que hay tantos y tantos y tantos papiros, porque el papiro tenía esa desventaja. Entonces, ¿qué pasó? Era muy caro. Después vino una técnica más avanzada, que fue la inscripción en cuero de animales, cuero de ovejas, cuero de toros, y entonces eso se ponía a secar, se procesaba, se industrializaba, y ahí entonces sí se podía escribir con tinta un documento con mejor terminación, y a eso es lo que se le llama códices. Y eso ¿Cómo? es códices, se le llama eso. Códices, que esa es la diferencia. Apúntenme eso ahí. La diferencia entre un manuscrito y un códice, o sea, el tipo de material y el volumen de la letra. Y tomar en cuenta que el códice vino no a sustituir, sino a mejorar la técnica de la escritura, porque era más práctico y era también es mucho más duradero, ¿verdad? Esa escritura. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esos elementos que yo le he dado, ¿verdad? Acerca de cómo la escritura vino a engrosar el arte de la comunicación, y cómo entonces la comunicación se ha convertido en un vehículo para que el Eterno pueda comunicarse con el hombre mediante su palabra, y la misma palabra, ¿verdad? Los contenidos, las intenciones que conlleva la interpretación del texto sagrado. Entonces, tomando en cuenta eso, señores, hay que prestarle suma importancia vuelvo y le repito, a lo que es la serie, o sea, a la seriedad que se le da, en este caso, la papirología, al papiro 15, al papiro 115, al papiro 116, que esos son asuntos que ustedes me van a indagar. Y en base a eso, hay muchos errores
así se podría, si se podría decir, o variantes textuales, para ser más técnico, que se han venido corrigiendo con la aparición de esos papiros y de esos rollos también. Ustedes saben de los rollos del Mar Muerto, de la cueva de Qumran, los rollos de los evangelios sinóticos, los rollos que se han encontrado de otros, de Evangelio de Tobías y otros libros. Entonces, todo eso ha permitido que el texto sagrado se vaya cotejando, no que se vaya cotejando a medida, acotejando el texto sagrado al tiempo, o sea, hacer que el texto sagrado encaje con el tiempo, no, eso es lo contrario, sino que el tiempo encaje con el texto sagrado, porque cada vez que hay un descubrimiento de un papiro con alguna narrativa bíblica, lo que hace la academia es, las personas que quieran invertir en ese proyecto, pues, como le explicaba ahorita, toma una traducción, o toma una versión y la edita. Ustedes saben que las ediciones lo que se hace son correcciones, ¿verdad? Sí. Vienen haciendo correcciones. Entonces, esa es la razón por la cual existen traducciones, por la cual usted existe, como dije el ministro, que cada X tiempo las escrituras la auditan, porque la revisan, y se trata entonces de traer un lenguaje adecuado, fiel a la intención del escritor. Miren, mantener una versión de por vida con la intención de que esta versión se convierta en fidedigna y que se convierta en única para el consumo de toda la cristiandad, de todo lo interesado, no es saludable y es imposible por lo que le acabo de decir. Siempre van a ocurrir estas incidencias donde producto de descubrimientos, tanto en el área de la papirología como en el área de rollos que puedan seguir apareciendo, y porque hay muchos papiros que han aparecido, pero como ya le expliqué, como era un material que se degradaba, ¿verdad? Lo que hace es que con procesos tecnológicos que son bastante avanzados, se trata de seguir la huella que dejó el copista a la hora de hacer la letra, se colorea y se puede entender entonces las letras que se trató de imprimir en ese documento. Una vez entonces que los técnicos logran eso, se lee el texto, se compara con los textos ya existentes, y si hay una variante textual, pues esa variante se toma en cuenta para que cuando se haga una revisión de tal versión, esa narrativa, esa observación que se encontró en papiros o en documentos más allegado a las copias originales, se tome en cuenta y se pueda brindar entonces una versión mejor terminada, más apegada a la intención de lo que quiso decir el escritor, lo que quiso decir la persona que escribió en su momento. Bien, entonces, en este sentido, mis amados hermanos, hasta ahora, vamos a hacer esta pausa. Le pregunto, ¿qué usted no ha entendido de lo que le hemos venido hablando? ¿Hay algún aspecto que usted no esté claro? Que usted me dijo, que usted puede decir, mire, varón, acláreme ahí que como que me perdí. Hasta ahora, dígame si usted ha entendido todo. Ok. La hermana, dígame, sierva. Y pues yo tengo una duda. Usted habló que del paleo hebreo, que eran gráficos, Esdras lo trajo, hizo una traducción al hebreo arameizado o arábico, arameo. Arameizado, el hebreo arameizado, que era un hebreo también con gráficas, pero no tenía tanta carga como el paleohebreo. ¿Pero viene de arameo o es de Arabia? Sí, de Arabia.
con influencia de los árabes, claro. Por eso se Entonces, le llama, era en gráfico, pero hebreo aramizado. en gráfico, pero no tan tanto. Ok. Y los masoretas son los que le integran los signos de puntuación. Correcto. Ellos depuran el texto y ellos son los que traen entonces los signos de puntuación, el texto masorético, que eso ustedes me van a hablar de, lo voy a poner a investigar de eso. Ok. Ok. Gracias. Entonces, dígame cómo vamos hasta ahora. Si me están comprendiendo, no quiero que nadie se me quede con duda, que nadie, ¿verdad? Así mismo como la sierva. Hasta Dígame. ahora estamos bien. O sea, se deja entender y creo que en su exposición, creo que nos permite aprender. Muy bien, muy bien. Pues miren, yo acostumbro a dar 5 minutos de receso. Para que si usted tiene que ir al baño, si quiere ir a beberse un vaso de agua, si quiere hacer algo. Entonces, a las 9:20 estamos aquí. Tómense esos 5 minutos de receso. Esa es una modalidad que yo tengo de dar la clase para que ustedes vengan entonces con el cerebro nuevo, para darle más candela. Bueno, como dijo el hermano Juan. More, acuérdese de darle pausa entonces, por favor, al video. Ok, déjenme. Pues bien, chicos, estamos por aquí. Se estiraron, me imagino, ¿verdad? Bebieron agua y resetearon el cerebro. ¿Están por acá ya? No, pero se me... Amén, amén, estamos por aquí. Ok. Ya estamos por aquí, la pareja, la hermana Zuleika y el ministro, me faltan. Vamos a esperarlo a ellos que faltan. Oh, santo. Varón, pero eran 5 minutos. This meeting is being recorded. 5 minutos evangélicos. ¿Es cierto? Muy bien, señor. Entonces, vamos a hacer una recapitulación, pero a nivel crítico entre nosotros mismos acerca de lo que hemos dado. Entre nosotros mismos ahora. Miren. Con esas informaciones, ese conocimiento que ustedes han adquirido ahora,
Yo quiero que ustedes ahora me formulen una opinión acerca de la óptica crítica que anteriormente ustedes escuchaban o veían, pero quizás no entendían cuando una persona criticaba una Biblia como tal. Entonces yo quiero que usted me diga su apreciación después, ¿verdad? De usted incurrir en este conocimiento. Sí. ¿Qué óptica usted tiene ahora? Cuando usted oye a una persona cuestionando, por ejemplo, una versión, si usted entiende que se está cuestionando la palabra de Dios y a qué realmente se le puede llamar palabra de Dios. Quisiera escuchar su opinión. Sí, esto, estamos claros en esto, que la palabra de Dios como tal, ¿verdad? La palabra de Dios, pues, no es una traducción o una versión, ¿ve? De una Biblia o de un libro, sino realmente lo que Dios habló en sí. Y pues en este tiempo nosotros, ¿verdad? Hemos visto tantas personas que han criticado o han rechazado una traducción de un escrito bíblico porque realmente no tienen el conocimiento de lo que hoy estamos aprendiendo. Correcto. O sea, yo no puedo venir y decir que esta traducción es que eso no sirve, que esto es un error, que yo no creo en eso. Realmente, yo no discuto eso. Yo lo discuto porque realmente a mí vamos a verlo desde este punto de vista. Yo crecí en las asambleas de Dios, aunque yo no estoy en la asamblea hace más de 15 años, pero en las asambleas de Dios, la Biblia que se usa es esta, la Reina Valera. Sí. Pues si yo vengo creciendo espiritualmente y lo que me están enseñando aquí, yo rápido puedo decir que lo que me están diciendo ahí es la verdad, que es la palabra de Dios. Y yo, entonces yo no puedo tampoco decir que esto es un error, que esto viene de una línea católica y así sucesivamente, y que yo no creo en esto realmente. Pues no. Yo entiendo que a la hora, ¿verdad?, de escuchar a una persona expresarse como tal de un libro o una traducción, más bien yo entiendo que nosotros debemos de tratar de ayudarlo y hacerlo entender de que no es absolutamente la palabra de Dios. Es cuanto lo más que puedo aportar, porque me gustaría también dejar un poquito para los demás compañeros míos que amén, sí, que hablen. Me gustaría escucharlo también a los demás. Pues amén. Usted dijo algo que me llamó la atención, me hizo abrir los ojos, y es que los que traducen la Biblia a veces se deben a la casa editora. Entiéndase, a los intereses de la casa editora también. Esto aprendimos que hay una diferencia entre versión, ¿verdad? Lo que se edita de una versión y lo que es la traducción. Traducción de un lenguaje a otro, mientras que una versión editada se mantiene en el mismo idioma. Es una corrección, más bien. Muy bien. ¿Qué más? Pues, yo creo que la hermana Rebeca creo que iba a hablar. Amén, amén. Sí,
Estoy bien impresionada. Estoy bien impresionada y estoy bien contenta porque lo poquito que se ha hablado hasta ahora, tengo el cerebro como a millón, tratando de descifrar, de interpretar todo esto y dándole en mi mente rewind a las clases anteriores y entendiendo muchas cosas de las cuales hemos hablado anteriormente, que es impresionante. Y quizás ahora puedo entender un poquito más muchas de las cosas que habíamos estado trabajando en otras clases y aprendiendo. De verdad que es un tema bien, me ha encantado, bien interesante. Y el punto de vista del profesor, ¿verdad? Que me gustó mucho entender que teníamos que eh, pensar y analizar en el escritor, en ese estado de ánimo, en ese, ¿verdad? Cómo se encontraba la cultura, el idioma, porque muchas de estas traducciones, la mayoría son de otros idiomas y Exacto. tenemos que analizar y pedirle el discernimiento al Señor para entender si realmente esa traducción fue correcta o no. ¿Verdad? Porque muchas han sido traducidas de diferentes idiomas y desde muchos años atrás, y posiblemente las traducciones que se daban en esos años no son las traducciones que se dan ahora, porque pues, los tiempos cambian, las culturas van cambiando, van procesando diferentes cosas y realmente ha sido bien interesante para mí. Muy bien. Miren, Maestro, dígame. usted no sabe lo, lo contento que yo estoy también, porque hace aproximadamente casi un año, pues vamos a decir que hace aproximadamente un año, mi esposa y yo teníamos cierta discrepancia en asunto de, de significados, de teológico, de asuntos, ¿verdad? Y realmente de asuntos de lo que es culturas, porque yo le decía algo y ella decía que no, yo no, eso no fue lo que a mí me enseñaron. Digo, oye, es que tú no puedes leer, y yo le decía, tú no puedes leer esto así, yo espero que algún día tú estudies para que tú puedas entenderme. Tú no me vas a entender hasta que tú no estudies cultura hebrea y tú puedas ver, leer la Biblia y entender la Biblia desde el punto de vista hebreo, no literal, que no es lo que exactamente, no es lo que dice aquí. Eso tiene un trasfondo, un significado más poderoso de lo que tú te puedes imaginar. Y empezaba, mira, déjame así, que eso fue lo que yo aprendí. Y hoy ella está así, ella está hambrienta y yo la veo y eso de verdad que me da mucha alegría porque ella ahora mismo es como una esponja y yo sé que lo que está ahora mismo en su mente, en su corazón, en su espíritu, es algo poderoso. Y agradezco a Dios por la vida de ustedes, los maestros de verdad, y tanto mi pastor Andrés Tapia como el maestro anterior y ahora, ¿verdad? Que viene arrojando un poco más de luz, trayendo más revelación. Y de verdad agradecemos el esfuerzo de ustedes. Amén. Yo creo que somos dos esponjitas que estamos absorbiendo todo. Nos sacuden. Sí. Qué bueno, me alegro mucho de escuchar que ustedes están aprendiendo, porque esa es la intención y esa es la misión de el maestro, de la persona, y más de la persona que enseña los principios bíblicos, que debe de convertirse en un comunicador de los principios del reino. Miren, para seguir hurgando, para que ustedes vean lo delicado que es y lo importante que es tener en cuenta lo que es una traducción bíblica. Las escrituras tienen un texto que dicen, he aquí
me parece que está las cartas de Juan, o Juan específicamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted lo ha leído eso? Juan, sí, Juan. Amén. Pues mire, hay una traducción que a la hora de traducir, cuando estaba traduciendo ese texto, para los destinatarios, ellos no conocían el Cordero. ¿Y usted sabe lo que dice esa traducción? He aquí el cerdo de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ellos, como esa comunidad no conocía el Cordero, lo que conocía era el cerdo, ellos le pusieron el cerdo de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted sabe que el cerdo es un animal inmundo y que dentro del espíritu de la Torah no se puede contemplar. ¿Comprende? Entonces, otra cosa es, señores, hay una Biblia gay. Hay una Biblia Sí, gay, hay sí. una Biblia, e incluso el movimiento LGTBIQ y todas las siglas que le faltan. No sé si ustedes supieron hace unos cuantos años que ellos adquirieron acciones en lo que en parte de sociedades bíblicas y Sí. compraron casas editoras y compraron Biblias que estaban en el mercado, y hay una Biblia gay acondicionada para los gays, que los textos bíblicos que hablan acerca de esa práctica ellos lo han omitido o lo han arreglado. Entonces la pregunta mía, mi pregunta es, ¿esa Biblia se puede catalogar como palabra de Dios? Pues O sea, no. a los religiosos que pelean cuando uno habla de una versión y de una traducción que ellos entienden que uno está cuestionando la palabra de Dios, esa Biblia entonces, si hacia eso vamos, No es la palabra de Dios. tendríamos que aceptar esa Biblia como buena y válida, y esa Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, otra cosa es, las Biblias siempre van a estar alineadas con la visión de la religión. La Biblia católica, ¿qué lenguaje que tiene? El lenguaje católico. Sí. No le va a hablar de la Biblia católica, a donde va misericordia, ¿de qué le va a hablar? De caridad. Sí. A donde habla, o sea, tiene términos que caridad, que escauristía, que San Fulano. Entonces, es una Biblia que puede que contenga fragmento o contiene la palabra de Dios, porque lo que pasa es que el espíritu de la Torah es muy fuerte. No hay manera de desintegrarlo, porque es bastante fuerte, y la Torah es lo que sostiene el universo. Pero no se puede perder de vista los intereses oscuros que tienen los hombres y la posibilidad que tienen los hombres que a la hora de hacer una traducción o de hacer una versión, la degradación del alma del hombre o del carácter del hombre puede influir en eso, Sí. como lo ha Muy hecho. cierto. Y hay Biblias que su lenguaje es totalmente de acorde con la visión de la religión. La Biblia de los mormones dice lo mismo que la católica. No dice. Y ellos dicen que también es la palabra de Dios. Y ellos dicen que también es la palabra de Dios. Si usted se compra una libra de corte adventista influenciada por la doctrina de Elena G. de White, también el lenguaje que va a tener, eso es el lenguaje que está de acuerdo a lo que ellos creen. Igual que la de nosotros, la Biblia protestante. Usted compra una Biblia de dispensacionalista, y usted se va a encontrar términos que predestinación, porque son los términos que nosotros utilizamos. Entonces, señores, la verdad, el único que la tiene es el creador. Eso es así. ¿Entiende? El creador es el único que tiene la verdad, pero nosotros, usted ve, hay gente que cuando un técnico refuta una versión, o usted mismo refuta una versión en su congregación, o usted como pastor va a encontrar otro pastor que le va a decir, tú, ahora después que estés estudiando teología, ahora tú estás cuestionando la palabra de Dios. ¿Usted sabe que eso pasa? Ahora Sí. tú ahora vas a cuestionar el diseño de Dios, y no es así. Tú tienes que entender que el diseño de Dios es el que él dio originalmente a Moshe, y que eso no se cuestiona, que nosotros creemos en eso fielmente, en lo que el Eterno dictaminó. Pero un documento que lamentablemente ha venido sufriendo traducciones y traducciones. Pero señores,
Ustedes saben cuál es la primera traducción de la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben. Que fue la Septuaginta, lo que se llama la versión de la 70. ¿Se acuerdan? Sí. Que fue un pedido de Ptolomeo en Alejandría, uno de los 4 generales de Alejandro. Y eso tiene toda una historia, esa traducción. Y la comunidad judía, según la literatura judía, entró en ayuno porque ellos entendían que el griego era un lenguaje muy pagano y traducir la Torá de un lenguaje sagrado como el hebreo, que es un lenguaje que no tiene mala palabra, un lenguaje extremadamente puro, a un lenguaje pagano que contenía muchísima mitología de los griegos. Esa gente se quebrantaron. La literatura dice que esa gente se compungieron porque ellos no querían pasar la Torá a un idioma tan contaminado como el griego, pero el Eterno fue que lo permitió. Eran cosas del Eterno. Entonces, imagínense ustedes si ellos, que son los dueños de su exégesis y su forma de cómo interpretar las escrituras, se angustiaron, se afligieron, porque ellos entendían que la traducción de la Torá desde su idioma original, del hebreo aramaizado, que conservaba toda la esencia todavía, al griego, iba a haber situaciones como en efecto, porque hay conceptos hebreos que no tienen traducción. Sí. Y esos conceptos entonces en el griego hay que cotejarlo y buscárselo. ¿Usted entiende? Y tenemos entonces situaciones en las escrituras, narrativas y versículos que son puestos precisamente por los traductores y por los editores, pero que cuando usted se va al sentido original, usted no lo puede conseguir porque no hay forma. Porque en el hebreo no hay palabras que quieren decir eso y ya se terminó ahí, no hay otra palabra para usted asignársela a ese criterio. Entonces eso es un problema. Eso es un problema. Y a veces entonces hay conceptos, por eso que ustedes ven que hay conceptos en hebreo que difieren mucho del concepto griego. Los modismos hebraicos no se traducen. No se pueden traducir, ministro, usted es dominicano. ¿Cómo nosotros traducimos un dominicanismo? No. No hay forma. No hay forma. No hay forma. ¿Cómo usted traduce? Déjame ver qué le busco, porque nosotros tenemos tanto. Estoy en olla. Dime, ¿qué es lo que? No hay forma de usted traducir eso. Eso nada más lo entendemos nosotros. Nosotros, si usted va a escribir un libro, o usted escribe un libro y yo quiero ese libro traducirlo al alemán, y usted en su escrito tiene, no, porque yo el lunes amanecí en olla, ¿cómo yo traduzco eso? Yo busco una idea que el alemán me entienda de lo que usted quiso decir, pero eso a veces... Imagínate que usted dice, dime, ¿cómo tú estás, muchacho? Estoy atractivo. ¿Usted entiende? Entonces... Sí, atractivo. Atractivo. Entonces, aunque la palabra usted la pueda modificar, pero la esencia del mensaje es difícil de caerle atrás. Sí. Entonces, todo eso se da en la traducción del texto y todo eso son variantes textuales y son problemas que nosotros nos encontramos y que tenemos. Pasa que lo que nos hace falta para hacer la voluntad del Eterno está revelado, está ahí. Porque para hacer la voluntad del Eterno lo que hay que abstenerse del pecado y caerle atrás a la verdad. Simplemente ya es eso, pero no podemos ser mezquinos y negar que hay muchas cosas en las escrituras que de haberlas sabido en términos normales, nuestra vida fuera mejor. Hay muchos principios escriturales. Yo sí creo que... Claro, ministro, hay muchos principios escriturales que se aplican al dinero, que se aplican al matrimonio, que se aplican a tu vida comercial, que se aplican a tu vida interpersonal, a tus relaciones interpersonales. Hay muchos principios que de conocerse el significado de esos principios y ponerlo en práctica, nosotros fuéramos otro tipo de gente. Es así. Voy a terminar con esto. Miren, por ejemplo, en el cristianismo se condena mucho el pecado sexual. Es verdad, la Biblia lo condena. Y usted, ministro, que tiene tanto tiempo en la aula, usted sabe que cuando un pastor o un miembro
comete, o una miembro comete un pecado en el área sexual de falda o de pantalón cuando es mujer, se le condena y se le excomulga de la gracia de Dios. Sí. Que nosotros entendemos que el pecado más grande es el pecado sexual, más sin embargo, óigame, más sin embargo, dentro del pensamiento hebreo, la murmuración es tan grave como el pecado sexual. Eso es así. ¿Mm? Bueno, y la murmuración es tan mi grave esposa, que la murmuración es, mi escúcheme, la esposa es murmuración, testigo. Perdón. ¿Usted sabe con qué es comparada la murmuración? Con el asesinato. En la mentalidad judía, cuando yo lo difamo, usted lo estoy asesinando. Sí, Y nosotros practicamos la murmuración, sí. como que 2 más 2 son 4, pero entonces satanizamos al que tuvo una falta en el área sexual. Pero murmuramos, cogemos prestado y no pagamos. Decimos, yo voy a estar a las 6 y vamos a las 8. Y eso en el mundo espiritual se traduce igual o peor. ¿Entiende? Y ahora, esos conceptos, para usted analizarlo así, usted tiene que entrar en el hebreo, perdón, en el idioma bíblico, apegarse a los originales, ver el concepto de las escrituras. Pero nosotros, como estamos aéreos, para una cosa sí y para otra no. Entonces, somos muy radicales con la que entendemos que sí y somos muy livianos con la que entendemos que no. Pero hay un problema entonces en lo espiritual, la que entendemos que no, nos iguala, de igual nos arruinan. Y de igual forma nos arruinan. El irrespeto al cónyuge, la difamación al cónyuge, todo eso es peor que si uno matara a una persona. Pero nosotros solamente nos enfocamos en el adulterio y la fornicación. Y eso es lo que predicamos. Y por eso ponemos disciplina y por eso excomulgamos. Amado, es tan tal que Dios provocó que la tierra se abriera y se tragara a un séquito de gente simplemente porque murmuraban. La es una insubordinación. evidencia de que Dios está en contra de la murmuración. Dios no patrocina a la murmuración. No, eso es increíble. Y la insubordinación, Dios no tolera eso. Que usted sea mi líder espiritual y yo le falte el respeto a usted, eso es penado en el mundo espiritual. Los líderes hay que respetarlos. Mire, el Talmud dice que los maestros y los líderes espirituales responsables son mejores, o no es que son mejores, que son más importantes que los padres biológicos. Oiga, ¿por qué? El Talmud dice que los padres biológicos te trajeron a este mundo, pero tus líderes espirituales te preparan para la vida venidera. Es terrible. Tremendo. Es terrible. Tremendo. Cuando el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, nosotros los evangélicos entendemos que ese mandamiento está limitado al padre y a la madre biológica. Y a mamá biológico, exactamente. No. Entonces el mandamiento va mucho más allá, se está refiriendo que tú debes de honrar a tu líder espiritual, debes de respetarlo, debes de amarlo y debes de honrarlo con tus bienes también. En el mundo judío eso se practica. En el mundo evangélico, yo te arranco tu cabeza. Y si cometió, si dijo algo, lo murmuran. Si fue así, lo critican, lo murmuran, lo matan. No, porque nada más aquí la valoración es el pecado sexual. Sí. Eso es así. Pero todo eso son problemitas acerca de la interpretación del texto sagrado por estas variantes y por los conceptos. Eso va dentro de la clase. Entonces, señores, miren, tenemos una situación, como dice mi papá, hay una situación. Para la otra semana, yo posiblemente no vaya a poder dar la clase porque estoy de vacaciones y voy a estar, como decimos nosotros aquí, recluido en una villa y no sé si voy a tener internet. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a alterar el orden de los factores. El producto creo que va a seguir igual. Ustedes saben que nosotros damos 3 clases y damos unas clases para que ustedes expongan, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que la exposición, ustedes me la van a hacer
para la semana que viene. Y lo van a hacer en dos formas. Yo les voy a asignar un tema, ustedes lo van a investigar ese tema, y esa investigación que ustedes van a hacer me la van a mandar a mi correo electrónico, porque yo se lo voy a dar. Entonces, de esa investigación que usted hizo, usted me va a hacer un video de 10 minutos explicando, conceptualizando todo lo que usted aprendió y apreció de esa investigación con relación a ese tema. De ahí le voy a dar su nota. Entonces, la próxima, entonces las otras dos clases yo se las voy a dar seguido. Lo que vamos a hacer es que en vez de ser la última semana, la exposición, ustedes me la van a hacer la segunda semana y me van a mandar a hacer, entonces, no solo la exposición, sino yo quiero un trabajo de investigación acerca del tema bastante acabado, bastante responsable. No tiene que ser tan extenso. Usted puede hacer 2 hojas, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta si usted investigó, aunque usted mande una. Mire, para ponérsela más cómodo, usted va a investigar y de lo que usted investigó, usted me va a hacer un resumen. Usted va a hacer un resumen para que usted no lo voy a poner a copiar tanto. Investigue, entonces de su investigación, usted va a hacer un resumen. Y luego, entonces, se va a grabar un video de 10 minutos explicando el proceso de su investigación. O sea, lo que usted aprendió, lo que usted apreció, lo que usted logró almacenar en su bagaje teológico producto de esa investigación. Un video, y lo va a subir al grupo. Entonces, cada quien va a ver el video del compañero. Así usted va, aparte de usted, de lo que usted aprendió, usted va a aprender de la investigación que hizo su hermano. Esa va a ser su nota. Y el próximo lunes, no sé, y el que sigue, seguimos entonces con la clase normal. ¿Qué le parece? Excelente. Excelente. Así no perdemos clase, mantenemos el ritmo, y ahí entonces las personas que tienen miedo escénico van a ganar, porque van a grabar su video solo. Ay, santo. Líder, díganos cuál es la investigación como tal, el Sí, tema. yo se la voy a poner en el grupo. Ustedes son 4, ¿verdad? Son 4. Sí. Yo se la voy a formular entre mañana. Voy a poner 4 temas en el grupo y usted lo vaya eligiendo. Cuando usted lo elija, usted dice, yo elegí tal para que el que venga después de usted no elige el mismo, ¿verdad? Sí. Yo voy a poner 5 o 6. Usted lo va a elegir. Hace su investigación. Me manda un resumen y se graba un video mínimo de 10 minutos. Si usted quiere puede ser de media hora, pero el mínimo es de 10 minutos. De su investigación. Lo pone al grupo y los demás tienen la responsabilidad de verlo, porque voy a hacer preguntas. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo Perencejo? ¿Qué apreciación? O sea, para que usted me aprenda lo que usted hizo y me aprenda de su compañero también. Así usted va a tener entonces la panorámica suya que usted investigó y va a tener la panorámica de su compañero. O sea, su bagaje se va a engrosar. ¿De acuerdo? Excelente. Excelente. Si no hay pregunta o alguna duda, por mi parte, hemos terminado la clase. Si no hay pregunta, tiene alguna pregunta o alguna duda, todavía estamos en tiempo para contestarla y para aclararla. Bueno, parece que todo está bien, porque la gente, veo la cara sonriente y, ¿verdad? Y veo que todo entonces ha marchado bien. Me alegro mucho que ustedes hayan entendido, esa es la intención, que ustedes entiendan la clase. Amén. Y si ustedes notan algún método diferente, ustedes saben, señores, que todos los maestros tienen su librito. Y yo... Sí, no, nos gusta, igual que el maestro anterior, también tiene su estilo de enseñar. Y cada maestro pues tiene un estilo único. Correcto. Y por eso es la formación académica, por eso es que el que se forma en la academia es tan completo, porque entonces va aprendiendo de todos esos caracteres y va aprendiendo de todos esos, porque todos son buenos, todos aportan y todos traen luz. Entonces, señores, para mí ha sido un placer. Les voy a poner los temas. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Su resumen de lo que usted investigó, sintetizado, y un video. Y entonces nos vamos a ver el otro lunes. Seguimos con nuestra clase normal, pero ya su nota del trabajo final ya va a estar puesta. Así que no vamos a perder clase y vamos a mantener nuestro ritmo
y usted va a seguir en su ritmo de aprendizaje, camino hacia arriba. Amén. Entonces, si no hay más nada. Sábado, la clase sábado. Sí. Sí, pero eso es lo que le estoy diciendo. Posiblemente, muy posiblemente, no demos la clase, pero para curarme en salud, entonces lo que yo voy a hacer es que le expliqué, le cambié el trabajo de la última semana por la segunda. Sí, eso lo entendí, fue que dijo lunes, pero nuestras clases son Ah, sábados. no, sí, que yo doy clases los lunes. No te preocupes, no te preocupes. Sí, de acuerdo. Entonces, ya ustedes saben, mis hermanos, me alegro mucho y estoy muy contento de compartir con ustedes. Para mí es un honor poder servirle a ustedes de guía, personas tan valiosas y con tanta capacidad y sobre todo gente que ama la obra de Dios. Es un privilegio realmente compartir con ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Así que vamos a darle el honor entonces a la hermana que está ahí con su bebecito ahí, muy, muy bonitilla, la sierva, la hermana Rebeca. Amén. Que haga una tefilá dando gracias y despidiéndonos. Por hermana Rebeca, becha, Dios mío. Amén, entonces. Ora, mi distinguida hermana. Amén, oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la hermosa oportunidad que nos has permitido, que nos has concedido, Dios del cielo, de poder estar en esta clase, instruyéndonos cada día más acerca de tu palabra, Señor, en esta nueva clase, que es un nuevo reto, pero un reto hermoso, Señor, en el cual sabemos que tú vas a dar palabra a nuestro profesor y entendimiento a cada uno de los alumnos para poder aprender y entender cada día más acerca de los misterios hermosos de tu palabra y de tu enseñanza. Gracias por los alumnos, gracias por el maestro. Bendícelos en cada tiempo y en cada momento, Señor, que tú guardes nuestras salidas y nuestra entrada y nuestro descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Felicidades, Rebeca. Igual. Gracias, felicidades, excelente.